cosas, pero yo le quiero compartir algo que lamentablemente el audio no está funcionando bien. Creo que tampoco nos va a funcionar bien. Sigue el Señor bendiciendo su pueblo. Vamos a ver en el nombre de Jesús. Bendice cada peticionario, resuelve sus necesidades en el nombre de Cristo. Ahora abre tu palabra para que la recibamos en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Seguimos la carta a los Corintios de Guatemala. Vamos a leer versos 18 en adelante, capítulo 1, primero. 1. En 1 Corintios. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. A nosotros es poder de Dios. Gloria al Señor. Muchas gracias, hermano. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, es decir, a nosotros es poder de Dios. ¿Cómo es posible que Dios transmita su poder salvador por medio de una locura? El hombre quería que Dios le explicara primero las cosas a su intelecto, lo convenciera y le diera después la salvación. Y quería entonces que los hombres convencieran a los hombres. Ese sería el maestro del humor. El maestro trata de convencer al alumno de lo que sabe y así sucesivamente, de este al otro y del otro al otro. Pero no es un discurso diferente. Es un discurso que debido a que en la sabiduría de los hombres no conocieran a Dios en su sabiduría. Como eso no fue así. Es decir, la sabiduría humana puede leer el verso 21 del 1, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Es decir, Dios le da sabiduría a todo lo que creó, a las criaturas. Pero esa sabiduría, fíjense qué interesante, se perdió en el hombre. Y cuando el hombre cayó perdido, no reconoció a Dios en esta sabiduría que tenía. Entonces no le digo, bueno, ya que en su sabiduría no le quieren conocer, les voy a enviar una locura. Disculpen, pero lo que quería era que escuchara que la locura de la predicación es la cruz de lo que hemos estado hablando. Amén. Me parece que hemos tenido problemas últimamente con la señal, así que creo que si no podemos transmitir, eventualmente creo que está ahí en el correo. Ahora, si no les sale, no tengan fe. Acompáñenme a la segunda epístola de Timoteo, porque seguimos con esta locura. Amén. Yo no sé si este mensaje le va a parecer más loco, pero me da la impresión que el Señor continúa queriendo hablar a nuestros corazones. Amén. Y es que una de las cosas que yo he estado tratando de ver en mi propio corazón, algunos de ustedes, algunas notas que he leído de ustedes, como que han entendido que algunos se olvidaron de la cruz. Puede ser que nos estemos quedando con un Dios que provee, está proveyendo. Puede ser que nos estemos quedando con un Cristo que sana porque Él sana.
Puede ser que nos estemos quedando con lo que Jesús da, con lo que Cristo da, pero nos estemos olvidando de su cruz. Y es que es necesario que nosotros recordemos la cruz de Cristo. Porque si con eso no nos consagramos, no nos apartamos, yo no sé por qué. ¿Me entiendes? Por eso estos últimos domingos he estado predicando sobre esto y no me he querido apartar. Creo que el Señor todavía no me deja apartar de este tema. Y como ustedes vienen los domingos, quizás lo único que escuchen. Y eso a mí me interesa sumamente. En la segunda epístola ahora de Timoteo, en el capítulo 1, y en el verso 8, veamos un verso que el Señor puso para que meditemos esta mañana. Dice, por tanto, eso siempre es una frase que va a decir algo muy importante. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor. Ni de mí, le dijo Pablo. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Según el poder de Dios. Señor, oramos esta mañana. Tú sabes que estamos semblando. Porque queremos, Señor, dar tu palabra. Como tú nos la has mostrado. Te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros, nuestros oídos, no repriman oídos. Sino nuestros oídos, Señor, sean abiertos. Danos oídos de discípulos. Permite, Señor, que cualquier distracción que todavía domina la mente hasta este momento, cualquier pensamiento, Señor, cualquier prejuicio, cualquier pensamiento peregrino que no venga de ti, Señor, sea tomado contigo. Llevado, Señor, a la obediencia. Nuestros corazones estén sensibles para oír. Hemos percibido tu presencia en la alabanza y en la adoración. Y queremos oír a tu voz. Bendiga en el nombre. Amén y amén. La palabra testimonio no te recuerda. Un hombre viejo ya, era el apóstol Pablo, o uno joven, y aunque un legítimo hijo, que así le vaya, vamos a ver en el futuro, hijo de la fe. Parece ser que Timoteo tendía, como todo joven, a ser ambivalente. Subía, bajaba, subía. Y me parece que cuando hablo de juventud no estoy hablando de cronología. Estoy hablando de jóvenes de 18, 20, 25 años. Estoy hablando de juventud espiritual. Que puede ser un hombre de 80 años y todavía ser joven, todavía no haber alcanzado el nivel espiritual de padre. Acuérdense que Juan decía que había hijos, había jóvenes y había padres. Y los padres son los que han alcanzado padres. Y ya no son tan ambivalentes, que ya no caminan en dos barcas, sino que realmente van para arriba, porque el tiempo se hace necesario que vayamos para arriba. Pero cuando dice no te avergüences del testimonio, siempre pensamos en aquello que le decimos a una persona, mire, ¿por qué no nos da su testimonio? Y es una frase o es una práctica dentro de la iglesia evangélica que a veces distorsiona el origen de donde esta palabra en nuestro idioma viene. Y es que el origen, la palabra en el original es martureo. No se avergüences del martureo del Señor. Sería transliterado. Y eso le cambia un poco el concepto. Porque entonces podríamos traducir,
no te avergüences, Timoteo, del martirio del Señor, ni de mi martirio. Porque así dice Pablo. No te avergüences del testimonio del Señor, ni te avergüences de mí. Parece que Pablo, o mejor dicho, Timoteo, estaba bajando su nivel espiritual. ¿Cuántos de nosotros en las experiencias difíciles de la vida tendemos trabajo? ¿Ha experimentado ustedes eso? Y es que bajamos porque quizá nuestros niveles espirituales no habían subido adecuadamente. Cuando hablamos de madurez tenemos que recordar que de esa palabra viene el concepto mal. De esa palabra viene el concepto martirio. Y lo que nuestro amado Cristo sufrió en la cruz del Calvario fue un martirio. Y hemos estado reflexionando semana tras semana de ese martirio. Y yo sé que usted ya casi siente que es un martirio escuchar. Pero que no. Pero en realidad, lo que el Señor vivió en la cruz, yo creo que ni siquiera, y se lo he repetido varias veces, esa película que se hizo, que quizás es la más alegría que se ha visto por el cine, la televisión, llamada Acción. ¿Cuántos de ustedes les costó verla? ¿Qué esperan? ¿A los demás no les costó? ¿No la vieron? ¿No la vieron? ¿Les gusta ver? Muy buena. Porque el lector trató de rememorar. Yo le conté hace unos domingos, pero como una duda, no sé si ya se lo dije a usted o no. Porque acaso usted hoy le tocó venir el día domingo que viene. Yo quiero recordar que el actor, leí una nota de él, oí un video, entrevista. Y este actor de apellido Cantilero, que por cierto, después de esa película dice que ya no se dio trabajo, actor Hollywood. Porque Hollywood no glorifica lo que vale la pena. Hollywood glorifica los matrimonios gays, glorifica la lesbiana, los homosexuales, glorifica la violencia, glorifica todo lo que a nosotros nos agrada. Y ahí estábamos los cristianos con la boca abierta viendo las películas. Yo soy un hombre que me gustan las películas de acción, podría decir a mí. Me gusta la guerra, como cuando cae una bomba se despedaza los cuerpos. Dice la sensibilidad de estos tiempos ha sido eliminada desde el corazón de los niños. Cuando, por quitárnoslos de encima, les damos jueguitos. Y casi la mayoría de los jueguitos que se juegan son violentos, ¿verdad? Mientras más violentos, más se vende. Aparece ahí los guerreros quitándole la cabeza a uno. La sangre. Y esos son los jueguitos que les gustan jugar a los niños y a los no muy niños. Así que los mismos sociólogos han dado cuenta del hecho que los jóvenes de esta generación ya nada. Los de mi generación y los de generaciones atrás están bien. Que hasta ver sangre casi nos desmaya. Y es algo que nos pone complicado. Yo creo que nosotros no hubiéramos podido ser fáciles testigos del martirio de Cristo. Sin duda, hubiéramos tenido que darnos de lejos y algunos tal vez nos hubiéramos desmayado por la sangre. Porque si algo derramó en su maletín de Cristo Jesús por nosotros, fue su bendita sangre. Pero de todas maneras, no era una sangre azul, era una sangre roja. Era una sangre, por donde se está, pero yo le quiero compartir algo que lamentablemente el audio no está funcionando bien. Creo que tampoco nos va a funcionar bien. Sigue al Señor bendiciendo su pueblo. Oramos.
Padre, en el nombre de Jesús, bendice cada peticionario, resuelve sus necesidades en el nombre de Cristo. Ahora abre tu palabra para que la recibamos en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Seguimos la carta a los Corintios de Guatemala. Vamos a leer versos 18 en adelante, capítulo 1, perdón. 1, en 1 Corintios. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. A nosotros es poder de Dios. Gloria al Señor. Piensa en paz, hermano. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, es decir, a nosotros es poder de Dios. ¿Cómo es posible que Dios transmita su poder salvador por medio de una locura? El hombre quería que Dios le explicara primero las cosas a su intelecto, lo convenciera y le diera después la salvación. Y quería entonces que los hombres convencieran a los hombres. Ese sería el maestro del humor. El maestro trata de convencer al alumno de lo que sabe y así sucesivamente, de este otro y de otro otro. Pero no hay un discurso diferente. Dios dispuso que debido a que en la sabiduría de los hombres no conocieran a Dios en su sabiduría. Como eso no fue así, es decir, la sabiduría humana, puede leer el verso 21 del 1, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Es decir, Dios no da sabiduría a todo lo que creó, a las criaturas. Pero esa sabiduría, fíjense qué interesante, se perdió en el hombre. Y cuando el hombre cayó perdido, no reconoció a Dios en esa sabiduría que tenía. Entonces Dios dijo, bueno, ya que en su sabiduría no le quieren conocer, les voy a enviar una locura. Disculpen, pero lo que quería era que escuchara que la locura de la predicación es la cruz de lo que hemos estado hablando. Amén. Me parece que hemos tenido problemas últimamente con la señal, así que creo que si no podemos transmitir, eventualmente creo que está ahí en el correo. Ahora, si no les transmite, no tengan fe. Acompáñenme a la segunda epístola de Timoteo, porque seguimos con esta locura. Amén. Yo no sé si este mensaje le va a parecer más loco, pero me da la impresión que el Señor continúa queriendo hablar a nuestros corazones. Amén. Y es que una de las cosas que yo he estado tratando de ver en mi propio corazón, algunos de ustedes, algunas notas que he leído de ustedes, como que han entendido que algunos se olvidaron de la cruz. Puede ser que nos estemos quedando con un Dios que provee, está proveyendo. Puede ser que nos estemos quedando con un Cristo que sana, porque Él sana. Puede ser que nos estemos quedando con lo que Jesús da, con lo que Cristo da, pero nos estemos olvidando de su cruz. Y es que es necesario que nosotros recordemos la cruz de Cristo. Porque si con eso no nos consagramos, no nos apartamos,
yo no sé por qué. ¿Me entiendes? Por eso estos últimos domingos he estado predicando sobre esto y no me he querido apartar. Creo que el Señor todavía no me deja apartar de este tema. Como ustedes vienen los domingos, quizás el único que escuchen. Y eso a mí me interesa sumamente. En la segunda epístola ahora de Timoteo, en el capítulo 1, y en el verso 8, veamos un verso que el Señor puso para que meditemos esta mañana. Dice, por tanto, eso siempre es una frase que va a decir algo muy importante. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, le dijo Pablo. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo, en la aflicción por el Evangelio, según el poder de Dios. Según el poder de Dios. Señor, oramos esta mañana. Tú sabes que estamos temblando, porque queremos, Señor, dar tu palabra, como tú nos la has mostrado. Te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros, nuestros oídos, no repriman oídos, sino nuestros oídos, Señor, sean abiertos. Danos oídos de discípulos. Permite, Señor, que cualquier distracción que todavía domina la mente hasta este momento, cualquier pensamiento, Señor, cualquier prejuicio, cualquier pensamiento peregrino que no venga de ti, Señor, sea tomado contigo, llevado, Señor, a la obediencia. Nuestros corazones estén sensibles para oír. Hemos percibido tu presencia en la alabanza y en la oración. Y queremos oír a tu voz. Envíala. En el nombre. Amén. Y amén. La palabra testimonio no te recuerda. Un hombre viejo ya, era el apóstol Pablo, o uno joven. Joven, y aunque un legítimo hijo, que así le vaya, vamos a ver en el futuro. Hijo de la fe. Parece ser que Timoteo tendía, como todo joven, a ser ambivalente. Subía, bajaba, subía. Y me parece que cuando hablo de juventud, no estoy hablando de cronología. Estoy hablando de jóvenes de 18, 20, 25 años. Estoy hablando de juventud espiritual. Que puede ser un hombre de 80 años y todavía ser joven, todavía no haber alcanzado el nivel espiritual de padre. Acuérdense que Juan decía que había hijos, había jóvenes y había padres. Y los padres son los que han alcanzado madurez. Y ya no son tan ambivalentes, y ya no caminan en dos barcas, sino que realmente van para arriba, porque el tiempo se hace necesario que vayamos para arriba. Pero cuando dice no te avergüences del testimonio, siempre pensamos en aquello que le decimos a una persona, mire, ¿por qué no nos da su testimonio? Y es una frase o es una práctica dentro de la iglesia evangélica que a veces distorsiona el origen de donde esta palabra en nuestro idioma viene. Y es que el origen, la palabra en el original es martureo. No te avergüences del martureo del Señor. Sería transliterable. Y eso le cambia un poco el concepto. Porque entonces podríamos traducir, no te avergüences, Timoteo, del martirio del Señor, ni de mi martirio. Porque así dice Pablo. No te avergüences del testimonio del Señor, ni te avergüences de mí. Parece que Pablo, o mejor dicho, Timoteo, estaba
bajando su nivel espiritual. ¿Cuántos de nosotros en las experiencias difíciles de la vida tendemos cosas? ¿Ha experimentado usted eso? Y es que bajamos porque quizá nuestros niveles espirituales no habían subido adecuadamente. Cuando hablamos de madurez tenemos que recordar que de esa palabra viene el concepto mal. De esa palabra viene el concepto martirio. Y lo que nuestro amado Cristo sufrió en la cruz del Calvario fue un martirio. Y hemos estado reflexionando semana tras semana de ese martirio. Y yo sé que usted ya casi siente que es un martirio escuchar. Pero que no. Pero en realidad, lo que el Señor vivió en la cruz, yo creo que ni siquiera, y se lo he repetido varias veces, esa película que se hizo, que quizás es la más sangrienta que se ha visto por el cine, la televisión, llamada Pasión. ¿Cuántos de ustedes les costó ver este año? ¿A los demás no les costó? ¿O no la ven? ¿No? ¿No la ven? ¿Es muy sangrienta? Muy sangrienta. Porque el lector trató de remorar. Yo le conté hace unos domingos, pero como que duda, no sé si ya se lo dije al respecto, ¿no? Porque acaso ustedes hoy le tocó venir el día domingo que viene. Yo quiero recordar que el actor, leí una nota de él, oí un video, entrevista. Y este actor de apellido Cancelero, que por cierto, después de esa película dice que ya no se dio trabajo, actor Hollywood. Porque Hollywood no glorifica lo que vale la pena. Hollywood glorifica los matrimonios gays, glorifica la lesbiana, los homosexuales, glorifica la violencia, glorifica todo lo que a nosotros nos acaba. Y ahí estábamos los cristianos con la boca abierta, viendo la película. Yo soy un hombre que me gustan las películas de acción, podría decir a mí. Me gusta la guerra, como cuando hay una bomba se despedaza por fuera. Y es que la sensibilidad de estos tiempos ha sido eliminada desde el corazón de los niños. Por quitárnoslos de encima les damos jueguitos. Y casi la mayoría de los jueguitos que se juegan son violentos, ¿verdad? Mientras más violentos, más temerles. Aparece ahí los guerreros quitándole la cabeza a uno. La sangre. Y esos son los jueguitos que les gustan jugar a los niños y a los no muy niños. Así que los mismos sociólogos han dado cuenta del hecho que los jóvenes de esta generación ganaron. Los de mi generación y los de generaciones atrás están aquí. Que hasta ver sangre casi nos desmaya. Y es algo que nos pone complicado. Yo creo que nosotros no hubiéramos podido ser fáciles testigos del martirio de Cristo. Sin duda, hubiéramos tenido que verlo de lejos y algunos tal vez nos hubiéramos desmayado por la sangre. Porque si algo derramó en su martirio Cristo Jesús por nosotros, fue su bendita sangre. Pero de todas maneras, no era una sangre azul, era una sangre roja. Era una sangre que hablaba de un hombre que moría en la cruz como cordero. Eso sí, sin mancha y sin contaminación. Por eso es interesante hacer un poquito de contexto a todo este versículo que aparece, como vimos, hasta en el verso número 8. Pero acompáñenme a ver desde el 1:1 de 2 de Timoteo. Lo voy a tratar de pasar rápido, pero es el contexto de lo que Pablo le está diciendo a Timoteo y a los timoteos. Vamos a ver, qué bueno que casi nadie levantó la mano. Probablemente
de Timoteo. Pero sigamos. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad, estoy en el 1, 2 Timoteo 1:1. Según la promesa de vida. ¿Cuántos saben que el Señor tiene una promesa de vida para nosotros? Y esa promesa de vida es en Cristo Jesús. Por eso la vida de cristiano tiene que ser una vida bien vivida. Pero bien vivida de acuerdo a los parámetros de Dios. No de acuerdo a los parámetros del mundo. A Timoteo, amado hijo, lindo saber que hay hijos espirituales. Yo hago mis números y mis cuentas y no sé si tengo hijos. A mí me ha tocado hacer un trabajo que yo llamaría un trabajo de levitar. Porque la mayoría de ustedes creo que se reconocen hijos espirituales. ¿Cuántos se reconocen hijos espirituales de todos Dios? Levanten la mano. ¿Sí? Los que no levantaron la mano, hijos de 15 años. ¿Y ustedes hermanos? ¡Qué bueno! Que hay algunos por ahí. Pero cuando yo fui pastor de una iglesia grande, reconocí porque el Señor me dijo: tú vas a ser un levirato para las ovejas de tu pastor. E intenté hacerlo hasta donde nosotros manejamos. Y sé que al levantar esta obra, que ya lleva casi 10 años, obviamente esos hijos espirituales, algunos de ellos se iban a buscar y con ellos iba a tener que continuar a hacer esa obra. Pero indudablemente hay personas que se convierten, así como aquí, hace unos pocos años. Así como otras personas que creo que se han convertido acá, con la doctora Alonso, y no sé cuántos otros más. Y el Señor, de alguna manera, les está dando paternidad espiritual. Amén. Y es que Pablo dice: amado hijo, a Timoteo, amado hijo. ¿A cuántos más de los colaboradores de Pablo les llamó así? Y tengo la sospecha que ninguno más. A Timoteo, amado hijo. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¡Qué bendición! La que un padre espiritual le quiere dar a un hijo. 3 cosas: gracia, misericordia y paz de parte de Dios. Así que, si usted está aquí y reconoce paternidad, en este caso del doctor Ríos, pues trate también de reconocer paternidad del pastor que por turno ahora está con usted. Para que yo le pueda dar de parte de Dios gracia, orar por usted por misericordia y por paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Doy gracias a Dios, dice el verso 3. A quien sí. Pablo habla con limpia conciencia. Y como lo hicieron mis antepasados, dice Pablo, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones. ¿Qué responsabilidad de recordarse de usted? Yo no me recuerdo de su nombre porque ha ido creciendo poco a poco esta congregación. Cuando éramos 14, qué fácil para ti. Ora por cada hora. Cuando éramos 30, me sabía los nombres. Creo que cuando éramos 60, también me sabía los nombres. Hoy, tengo que decir, el de la camisa, bienvenido. El del peinado, bienvenida. Porque ya me es difícil aprenderme los nombres, y es que también ya las neuronas como que están dando su tiempo, ¿verdad? Ya no tengo mucha memoria, como cuando era joven. Pero lo único es que
usted el Señor lo conoce por nombre, ¿no es cierto? Y lo conoce no solo por nombre, sino que conoce todo lo que usted piensa, todo lo que usted es, todo lo que usted hace. Pero es importante acordarse, sin cesar, noche y día, de cada uno de ustedes. Así que hágame saber sus peticiones, hágame saber sus problemas. No sea tan alejado de su pastor que yo no sepa qué está viviendo, qué está pasando. Tengo correo, tengo teléfono, me puede escribir una notita, cualquier cosa, pero manténgase cerca de su pastor para que yo pueda hablar con usted. Amén. Gloria a Dios. El pueblo dice, deseando verte. Yo cada vez que salgo, pienso en mi familia pequeña, porque esta vez dejamos a las 3 hijas solas, pero sabemos que el Señor está con él. Y gracias a Dios estamos bien. Ojalá que usted ore. Amén. Y también la segunda parte que me preocupa son ustedes. Entonces yo sé que usted estaría diciendo, porque ya ve que cuando uno sube aquí, los pensamientos suben y uno no lee. Entonces no se vaya. Pero como le digo, como ministro tenemos también que predicar en autoridad. Espero que usted lo vaya entendiendo, hermano. Y pienso, porque no lo están entendiendo, ¿verdad? Yo espero que usted me entienda y ore. Pablo tenía que salir. Es que Pablo era apóstol. Pero fíjese que a mí me toca enseñar palabras. Y hay pastores que ven la necesidad de que yo les comparta la palabra a su congregación y me dan su culto. Y yo veo el hambre de la gente. Entonces por eso voy. Así que cuando yo salga, ore por nosotros. Y venga la gente. El mejor tributo que usted puede hacer al pastorado en este lugar es venir cuando yo. Se lo voy a agradecer mucho. Al acordarme de sus lágrimas, Timoteo. Timoteo era llorón. ¿Cuántos aquí son como Juan Quintiana, que no llora? ¿Ya se le olvidó usted va a llorar? A mí como me da el gusto llorar. Y había un profeta como Jeremías, que le llamaban el profeta llorón, porque continuamente lloraba por la situación del pueblo de Israel. Y tengo la impresión que los ministros finales vamos a tener que llorar más por la situación del pueblo. Ya muchas ganas de llorar. Muchas. Cuando veo la situación de la iglesia. Cuando empezó a estudiar, dale con eso. Yo me salí de Facebook, pero antes es una noticia. 12 de junio de este año. Probablemente como me salí ya no la leyeron, ¿verdad? Cuando uno se sale ya no leen a uno. Tecnólogo. Y no lo sabía. Así que yo la dejé y me salí. Porque usted sabe lo que Dios me llamó a mí a hacer. A veces me venían las dudas, ¿verdad? Porque recuerdo que donde me hospedaron, vieron que estaban viendo los partidos. Ahí el pastor se estaba viendo los partidos y yo me subía. Porque yo había hecho una decisión. Entrar en una ayuda para no ver ningún partido. Y gracias a Dios lo entiendo. Y entonces mejor me compartió el pastor, mira, disculpa, pero yo le hice recibir de parte de Dios. Yo no sé cómo se sintió el pastor, la verdad ha sido mal, la arriba y el abajo. Y como el pastor es de México, ¿verdad? Y esos partidos parece que estuvieron buenos, ¿verdad? Y usted sabe que el mexicano, ¿dónde está Martín? Pero no sé si te gusta más el fútbol, pero el mexicano quiere que México gane. Entonces yo solo vi ahí que estaban quietos, íbamos de viaje porque me llevaron por ahí a pasear. Y en todo el camino iba con su compu, con una de estas, para ver si lograba ver su partido, porque jugaba México.
Y yo lo molestaba, le decía, no quiere que lo vea. Porque no lo vea, al pico hay un lado. Y yo no me podía bajar. Y bueno, pero en esos tiempos de figura, me volví a conectar. Y mi sorpresa, ahí fue donde empecé a pensar, es que algunos ministros, primero me contestó alguien y dice, ay, no seas tan religioso. Me imagino que es lo que piensa usted también. Yo creo que cada cosa en su lugar, ¿verdad? Yo no sé ni qué. Ahora los que queremos buscar a Dios somos los religiosos. Eso ya lo he estado viendo de todos lados. Pero de repente me entró un mensaje de Santa Fe. El primero que él puso directo para mí. Me dijo, estimados de ti, como él es el ¿verdad? Indudablemente tus notas, probablemente a muchos los molestarán. Y seguramente no te prestarán atención. Pero el precio de un Cristo, es decir, su verdad, sostenerla, aunque a los demás no les guste. Y te quiero dejar un video que me gustaría que antes de que YouTube lo sacara, de papel. ¿Ves? Porque la pipa está muy interesante de sacarlo de papel. No me hace que Dios te decida. Y lo vi. 9 o 11 minutos. Que cada vez que veía yo eso, decía, Señor, gracias por mandarme a ti. Porque ese video les enmascara el horror de la vida. Y lo peligroso que se está convirtiendo el fútbol en el mundo. Porque ahí se dice que para Brasil el fútbol es una religión. Pero ya no es solo para Brasil. Para los cristianos de estos tiempos, el fútbol se volvió una religión. Hay una religión dentro de otra. Y por eso dan ganas de llorar. Parece ser que cuando se escribió, otros se interesaron en escribir. A todo el mundo le gusta ver qué es lo que dice el hermano. Así que Fernando Ortiz también me escribió. Y digo, qué importante soy ahora. Y me dice, Sergio, gracias a Dios a mí nunca me gustó el fútbol. Fernando. Pero me he dado cuenta que hoy en los templos se está apagando el culto y están encendiendo la televisión para juntos ver el partido. Y está de acuerdo con que indudablemente los cristianos, porque no estamos hablando del mundo, eso es natural para el mundo, los cristianos están con una religión llamada fútbol. Él decía, si el esfuerzo y el gozo y todo lo que ponen y la atención que ponen, porque usted no puede que ponen cara de bobo. Lo hicieron para el Señor, para que murió por él. Y claro que pueden estar pensando, pero te gustan otras. Otras cosas están llenando tu corazón y por eso he tenido muchas ganas de llorar. Pero aquí, Timoteo no sé por qué lloraba. Y lo interesante es que esas lágrimas llenaban de alegría el corazón del apóstol Pablo. Y en el verso 5 dice, pero tengo presente la fe sincera que hay en ti. Un verdadero discípulo de Cristo tiene una fe sincera, quiere decir que es falsa. La fe religiosa es una fe falsa, la cual habitó primero en tu abuela Lola, en ti las abuelas. Tiene una verdadera fe.
Y en tu madre dice, bendita las madres que tienen una verdadera fe y no van a heredar una religión a sus hijos. Y en tu madre dice, y estoy seguro, decía el apóstol, hablando de Timoteo, que yo le llamo a eso una fe generacional. Por dónde empezar, pero yo le quiero compartir algo que lamentablemente el audio no nos está funcionando bien. Creo que tampoco nos va a funcionar bien. Sigue el Señor bendiciendo su pueblo. Vamos a ver el nombre de Jesús. Bendice cada peticionario, resuelve sus necesidades en el nombre de Cristo. Ahora abre tu palabra para que la recibamos en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Seguimos la carta a los Corintios de Guatemala. Vamos a leer versos 18 en adelante, capítulo 1, primero. 1. En 1 Corintios. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. A nosotros es poder de Dios. Gloria al Señor. Entonces pasa, hermano. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, es decir, a nosotros es poder de Dios. ¿Cómo es posible que Dios transmita su poder salvador por medio de una locura? El hombre querría que Dios le explicara primero las cosas a su intelecto, lo convenciera y le diera después la salvación. Y querría entonces que los hombres convencieran a los hombres. Ese sería el maestro del humor. El maestro trata de convencer al alumno de lo que sabe y así sucesivamente, de el otro y de otro. Pero Dios dispuso diferente. Dios dispuso que debido a que en la sabiduría de los hombres no conocieran a Dios en su sabiduría. Como eso no fue así, es decir, la sabiduría humana, voy a leer el verso 21 del 1, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Es decir, Dios le da sabiduría a todo lo que creó, a las criaturas. Pero esa sabiduría, fíjese qué interesante, se perdió en el hombre. Y cuando el hombre cayó perdido, no reconoció a Dios en esa sabiduría que tenía. Entonces Dios dijo, bueno, ya que en su sabiduría no le quieren conocer, les voy a enviar una locura. Disculpen, pero lo que quería era que escuchara que la locura de la predicación es la cruz de lo que hemos estado hablando. Amén. Me parece que hemos tenido problemas justamente con la señal, así que creo que si no podemos transmitir, eventualmente creo que está ahí en el correo. Ahora, si no les sale, no tengan fe. Acompáñenme a la segunda epístola de Timoteo, porque seguimos con esta locura. Amén. Y yo no sé si este mensaje le va a parecer más loco, pero me da la impresión que el Señor continúa queriendo hablar a nuestros corazones. Amén. Y es que una de las cosas que yo he estado tratando de ver en mi propio corazón, algunos de ustedes, algunas notas que
he leído de ustedes, como que han entendido que algunos se olvidaron de la cruz. Puede ser que nos estemos quedando con un Dios que provee, está proveyendo. Puede ser que nos estemos quedando con un Cristo que sana porque sana. Puede ser que nos estemos quedando con lo que Jesús da, con lo que Cristo da. Pero nos estemos olvidando de su cruz. Y es que es necesario que nosotros recordemos la cruz de Cristo. Porque si con eso no nos consagramos, no nos apartamos, yo no sé por qué. ¿Me entiendes? Por eso estos últimos domingos he estado predicando sobre esto y no me he querido apartar. Creo que el Señor todavía no me deja apartar de este tema. Como ustedes vienen los domingos, quizás lo único que escuchen. Y eso a mí me interesa sumamente. En la segunda epístola ahora de Timoteo, en el capítulo 1, y en el verso 8, veamos un verso que el Señor puso para que meditemos esta mañana. Dice, por tanto, eso siempre es una frase que va a decir algo muy importante. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor. Ni de mí, le dijo Pablo. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo, en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Según el poder de Dios. Señor, oramos esta mañana. Tú sabes que estamos temblando. Porque queremos, Señor, dar tu palabra. Como tú nos has mostrado. Le pedimos, Señor, que cada uno de nosotros, nuestros oídos, no repriman oídos. Sino nuestros oídos, Señor, sean abiertos. Danos oídos de discípulos. Permite, Señor, que cualquier distracción que todavía domina la mente hasta este momento, cualquier pensamiento, Señor, cualquier prejuicio, cualquier pensamiento peregrino que no venga de ti, Señor, sea tomado contigo. Llevado, Señor, a la obediencia. Nuestros corazones estén sensibles para oír. Hemos percibido tu presencia en la alabanza y en la oración. Y queremos oír ahora tu voz. Envíala. En el nombre. Amén. Y amén. La palabra testimonio no te remueve. Un hombre viejo ya, era el apóstol Pablo, o uno joven. Joven, y aunque un legítimo hijo, que así le vaya, vamos a ver en el futuro. Hijo de la fe. Parece ser que Timoteo tendía, como todo joven, a ser ambivalente. Bajaba, subía. Y me parece que cuando hablo de juventud no estoy hablando de cronología. Estoy hablando de jóvenes de 18, 20, 25 años. Estoy hablando de juventud espiritual. Puede ser un hombre de 80 años y todavía ser joven, todavía no haber alcanzado el nivel espiritual de padre. Puede ser que Juan decía que había hijos, había jóvenes y había padres. Y los padres son los que han alcanzado madurez. Y ya no son tan ambivalentes, y ya no caminan en dos barcas, sino que realmente van para arriba, porque el tiempo se hace necesario que vayamos para arriba. Pero cuando dice no te avergüences del testimonio, siempre pensamos en aquello que le decimos a una persona, mire, ¿por qué no nos da su testimonio? Y es una frase o es una práctica dentro de la iglesia evangélica
que a veces distorsiona el origen de lo de esta palabra en nuestro idioma griego. Y es que el origen, la palabra en el original es martureo. No se avergüences del martureo del Señor. Sería transliterado. Y eso le cambia un poco el concepto. Porque entonces podríamos traducir: no te avergüences, Timoteo, del martirio del Señor, ni de mi martirio. Porque así dice Pablo. No te avergüences del testimonio del Señor, ni te avergüences de mí. Parece que Pablo, o mejor dicho, Timoteo, estaba bajando su nivel. ¿Cuántos de nosotros en las experiencias difíciles de la vida tendemos trabajo? ¿Ha experimentado ustedes? Y es que bajamos porque quizá nuestros niveles espirituales no habían subido adecuadamente. Cuando hablamos de martureo, tenemos que recordar que de esa palabra viene el concepto mar. De esa palabra viene el concepto martirio. Y lo que nuestro amado Cristo sufrió en la cruz del Calvario fue un martirio. Y hemos estado reflexionando semana tras semana de ese martirio. Y yo sé que usted ya casi siente que es un martirio escuchar. Pero que no. Pero en realidad, lo que el Señor vivió en la cruz, yo creo que ni siquiera, y se lo he repetido varias veces, esa película que se hizo, que quizás es la más sangrienta que se ha visto por el cine, la televisión, llamada Pasión. ¿Cuántos de ustedes les costó verla? ¿Qué será? ¿A los demás les costó? ¿No la vieron? ¿No la vieron? ¿Les gusta ver? Muy buena. Porque el lector trató de rememorar. Yo le conté hace unos domingos, pero como que no sé si ya se lo dije a usted o no. Porque acaso usted hoy le tocó venir el día domingo que viene. Yo quiero recordar que el actor, leí una nota de él, oí un video, entrevista. Y este actor de apellido Cantilero, que por cierto, después de esa película dice que ya no se dio trabajo como actor Hollywood. Porque Hollywood no glorifica lo que vale la pena. Hollywood glorifica los matrimonios gays, glorifica la lesbiana, los homosexuales, glorifica la violencia, glorifica todo lo que hace como se acaba. Y ahí estábamos los cristianos con la boca abierta viendo la película. Yo soy un hombre que me gustan las películas de acción, podría decir a mí. Me gusta la guerra, como cuando hay una bomba de esperanza más fuerte. Dice la sensibilidad de estos tiempos ha sido eliminada desde el corazón de los niños. Cuando, por quitárnoslos de encima, les damos jueguitos. Y casi la mayoría de los jueguitos que se juegan son violentos, ¿verdad? Mientras más violentos, más se vende. Aparece ahí los guerreros quitándole la cabeza a uno. La sangre. Y esos son los jueguitos que les gustan jugar a los niños y a los no muy niños. Así que los mismos sociólogos han dado cuenta del hecho que los jóvenes de esta generación ya nada. Los de mi generación y los de generación hasta ahí. Hasta ver sangre casi nos desmaya. Y es algo que nos pone complicados. Yo creo que nosotros no hubiéramos podido ser fáciles testigos del martirio de Cristo. Sin duda, hubiéramos tenido que verlo de lejos y algunos tal vez nos hubiéramos desmayado por la sangre. Porque si algo derramó en su maletín de Cristo Jesús por nosotros, fue su bendita sangre. Pero de todas maneras no era una sangre azul, era una sangre roja.
hombre que hablaba de un hombre que moría en la cruz como cordero. Eso sí, sin mancha y sin contaminación. Por eso es interesante hacer un poquito de contexto a toda este versículo que aparece, como vimos, hasta en el verso número 8. Pero acompáñenme a ver desde el 1:1 de 2 de Timoteo. Lo voy a tratar de pasar rápido, pero es un texto de lo que Pablo le está diciendo a Timoteo y a los timoteos. Vamos a ver, será. Qué bueno que nadie levantó la mano. Probablemente de Timoteo. Pero sigamos. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad, estoy en el 1, 2 Timoteo 1:1. Según la promesa de vida. ¿Cuántos saben que el Señor tiene una promesa de vida para nosotros? Y esa promesa de vida es en Cristo Jesús. Por eso la vida de cristiano tiene que ser una vida bien vivida. Pero bien vivida de acuerdo a los parámetros de Dios, no de acuerdo a los parámetros del mundo. A Timoteo, amado hijo, lindo saber que hay hijos espirituales. Por dónde empezar, pero yo le quiero compartir algo que lamentablemente el audio no está funcionando bien. Creo que tampoco nos va a funcionar bien. Sigue el Señor bendiciendo su pueblo. Vamos a ver el nombre de Jesús. Bendice cada peticionario, resuelve sus necesidades en el nombre de Cristo. Ahora abre tu palabra para que la recibamos en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Seguimos la carta a los Corintios de Guatemala. Vamos a leer versos 18 y adelante, capítulo 1, primero. 1. Y 1 Corintios. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. A nosotros es poder de Dios. Gloria al Señor. Entonces pasa, hermano. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, es decir, a nosotros, es poder de Dios. ¿Cómo es posible que Dios transmita su poder salvador por medio de una locura? El hombre quería que Dios le explicara primero las cosas a su intelecto, lo convenciera y le diera después la salvación. Y quería entonces que los hombres convencieran a los hombres. Ese sería el maestro del mundo. El maestro trata de convencer al alumno de lo que sabe y así sucesivamente, el otro. Pero Dios dispuso diferente. Dios dispuso que debido a que en la sabiduría de los hombres no conocieran a Dios en su sabiduría. Como eso no fue así, es decir, la sabiduría humana, puede leer el verso 21 del 1, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Es decir, Dios le da sabiduría a todo lo que creó, a las criaturas. Pero esa sabiduría, fíjense qué interesante, se perdió en el hombre. Y cuando el hombre cayó perdido, no reconoció a Dios en esa sabiduría que tenía. Entonces Dios dijo, bueno, ya que en su sabiduría no le quieren conocer, les voy a enviar una locura. Es una pregunta. Lo que quería era que escuchara que la locura de la predicación es la cruz de lo que hemos estado hablando. Amén.
Me parece que hemos tenido problemas últimamente con la señal, así que creo que si no podemos transmitir, eventualmente creo que está ahí en el correo. Ahora, si no les sale, no tengan fe. Acompáñenme a la segunda epístola de Timoteo, porque seguimos con esta locura. Amén. Y yo no sé si este mensaje le va a parecer más loco, pero me da la impresión que el Señor continúa queriendo hablar a nuestros corazones. Amén. Y es que una de las cosas que yo he estado tratando de ver en mi propio corazón, algunos de ustedes, algunas notas que he leído de ustedes, como que han entendido que algunos se olvidaron de la cruz. Puede ser que nos estemos quedando con un Dios que provee, está proveyendo. Puede ser que nos estemos quedando con un Cristo que sana porque sana. Puede ser que nos estemos quedando con lo que Jesús da, con lo que Cristo da, pero nos estemos olvidando de su cruz. Y es que es necesario que nosotros recordemos la cruz de Cristo. Porque si con eso no nos consagramos, no nos apartamos, yo no sé por qué. ¿Me entiendes? Por eso estos últimos domingos he estado predicando sobre esto y no me he querido apartar. Creo que el Señor todavía no me deja apartar de este tema. Y como ustedes vienen los domingos, quizás es único que escuchen. Y eso a mí me interesa sumamente. En la segunda epístola ahora de Timoteo, en el capítulo 1 y en el verso 8, veamos un verso que el Señor puso para que meditemos esta mañana. Dice, por tanto, eso siempre es una frase que va a decir algo muy importante. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor. Ni de mí, le dijo Pablo. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo, en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Según el poder de Dios. Señor, oramos esta mañana. Tú sabes que estamos sembrando. Porque queremos, Señor, dar tu palabra. Como tú nos las has dado. Te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros, nuestros oídos, no repriman oídos. Sino nuestros oídos, Señor, sean abiertos. Danos oídos de discípulos. Permite, Señor, que cualquier distracción que todavía domina la mente hasta este momento, cualquier pensamiento, Señor, cualquier prejuicio, cualquier pensamiento peregrino que no venga de ti, Señor, sea tomado contigo. Llevado, Señor, a la obediencia. Nuestros corazones estén sensibles para oír. Hemos percibido tu presencia en la alabanza y en la oración. Y queremos oír a tu voz. Envíala. En el nombre. Amén. Y amén.